Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en una emisión de Teleclic.tv, un espacio creado por alcalorpolitico.com, y en esta ocasión pues continuamos con este serial de entrevistas que estamos realizando a investigadores del Instituto de Ecología. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Equigua Zamora. Él es investigador titular de la Red de Nivel de Sustentabilidad, y pues hoy vamos a platicar de un tema verdaderamente importante, no solo para cierto sector, como en esta serie de entrevistas que hemos realizado, en la que nos hemos enfocado a diversos sectores. En este caso es un tema que es muy importante para todos, y vamos a hablar justamente de el cambio climático, del calentamiento global, y para ello le doy la bienvenida, como decía, al doctor Miguel Equigua Zamora. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio y abrirse al INECOL para platicar sobre temas de origen científico, pero de interés general. De interés general. Efectivamente, doctor, y pues quisiera que pues nos abriera el panorama, ¿no? Vamos a empezar con conceptos básicos. Quisiera que nos explicara usted de manera breve y muy digerible qué es el calentamiento global, qué es el cambio climático y pues cuáles son las repercusiones que se han venido teniendo justamente por, claro, por este tema. Bueno, ahí hay varios componentes. El primero que quisiera yo tocar es que el cambio climático global no es una cosa tan reciente. Yo les enviaba por ahí unas imágenes para recordar simplemente que desde el siglo XIX los científicos se preguntaban, bueno, ¿por qué el planeta Tierra no es tan frío como el espacio alrededor del planeta? Y entonces se desarrolló este concepto del efecto invernadero que produce en la atmósfera. Y hacían la referencia a qué es lo que ocurre más o menos con el mismo mecanismo en un invernadero, efectivamente. Es una caja de cristal. Se sabe que el cristal es opaco al infrarrojo, y lo que resulta es que la luz, cuando golpea el piso de la Tierra, se transforma de longitudes de onda cortas a longitudes de onda más largas, entre las cuales está el calor. El calor es un infrarrojo lejano. De tal manera que el calor se produce del golpe de la luz con el suelo, y entonces puede pasar por el cristal de esta caja de cristal del invernadero como luz, y ya no regresa como calor, porque el cristal es opaco al infrarrojo. Lo mismo pasa con la atmósfera, y en el siglo XIX se preguntaban, bueno, ¿qué es lo que es responsable de que esto ocurra? Y se encontró con que el vapor de agua es uno de los factores que hace que la atmósfera sea opaca al infrarrojo. También lo es el CO2, también lo es el metano, y además hay otra serie de gases que ha inventado el ser humano a lo largo de la evolución química e industrial, que son muy opacos al infrarrojo. De tal manera que esa fue la explicación de por qué las condiciones en la superficie del planeta son amigables con la vida. De hecho, es una explicación de por qué existe la vida en la Tierra. Y entonces se empezaron a preguntar, ¿podríamos intervenir en cambiar las condiciones de opacidad de la atmósfera y generar mayores condiciones de temperatura o menores? Estaban pensando en el siglo XIX en las glaciaciones que ocurrieron hace 20.000, 30.000 años. Y sabemos que estamos en un periodo interglacial y que probablemente vamos hacia o muy seguramente vamos hacia otro periodo glacial. Entonces se le ocurría a los científicos de la época que a lo mejor la humanidad podría hacer algo para evitar que el frío nos matara. En ese proceso se discutió mucho de si esto era posible, etcétera. Todavía entrando en el siglo XX se debatía esto, y no nos habíamos dado cuenta, pues los científicos no habían caído en cuenta de que ya el ser humano estaba agregando gases opacos al infrarrojo, a lo que llamamos ahora gases de efecto invernadero,
justamente por la revolución industrial y ya antes por la agricultura que produce grandes cantidades de metano, particularmente la ganadería y la producción, por ejemplo, de arroz, que produce mucho metano. Todos estos gases aumentan la opacidad al infrarrojo de la atmósfera. De tal manera que ya había un proceso bastante antiguo, de más o menos desde el 1700, 1750, en el que se iba aumentando la opacidad de la atmósfera al infrarrojo. Y entonces empezamos a caer en cuenta, sobre todo en el siglo XX, de que efectivamente estábamos produciendo condiciones que modificaban el comportamiento global de la atmósfera en el balance térmico del planeta. Pero no es sino hasta alrededor de los 80s que empezamos a preocuparnos, porque ya nos dimos cuenta de que la tasa a la cual estábamos agregando CO2 particularmente por la combustión de gases de combustibles fósiles era brutal y estábamos modificando muy sustancialmente la composición química de la atmósfera. Y entonces se lanzan estas preocupaciones y estos acuerdos internacionales para tratar de hacer algo al respecto. Y ahora digamos que estamos en esa encrucijada de darnos cuenta de que la humanidad puede tener efectos globales sobre el comportamiento de procesos físicos del planeta. Oiga, doctor, en estas diapositivas que nos hizo llegar, aquí nos refiere, por ejemplo, los mitos y las realidades de lo que está, digamos, ocurriendo, ¿no? Y quisiera que nos centráramos en estas diapositivas, porque creo que sí esta parte es más digerible para la población, pero aparte sí son muy importantes todos estos conceptos. Por ejemplo, el mito, aquí dice, el mito del clima es que el clima ha cambiado antes. Pero lo que dice la ciencia es que el clima reacciona a cualquier cosa que lo fuerce a cambiar en ese momento, y los humanos son ahora el forzamiento dominante, o sea, son los que provocamos. Así es. Sabemos, y precisamente en la investigación sobre cómo es que se han dado los procesos de glaciación e interglaciación a lo largo del planeta, de los cuales sabemos que ha habido varios, que obviamente son procesos de cambio climático, nos hemos dado cuenta de que ahí hay distintos factores interviniendo, entre ellos algunos astronómicos, ¿no?, de las modificaciones de la posición de la Tierra en relación con el Sol, la intensidad de la actividad solar, otros fenómenos que pueden modificar la composición química de la atmósfera, por ejemplo los volcanes, que pueden producir grandes cantidades de óxidos de azufre y nitrógeno, que tienen capacidad de ser opacos también al infrarrojo, por lo tanto tienen un efecto invernadero. Entonces puede haber habido a lo largo de la historia del planeta periodos en donde una muy intensa actividad volcánica puede haber provocado cambios climáticos. También cuando ocurrió el efecto de la colisión con el meteorito en la zona de Yucatán, de Chicxulub, que produjo la extinción de los dinosaurios, según comprendemos ahora, seguramente que produjo un cambio climático. Entonces, lo que aquí es importante es enterarnos de que el clima es resultado de un proceso dinámico de fenómenos físicos que ocurren en el planeta. Entonces, cualquier cosa que modifique las interacciones entre los elementos que tienen que ver con la maquinaria climática, pues modifican el balance. Lo que nos hemos dado cuenta es que precisamente una de las formas de modificar el clima es alterando la composición química de la atmósfera, por la explicación que daba sobre los gases de efecto invernadero y su opacidad al infrarrojo. Y pues darnos cuenta que la cantidad de CO2, de dióxido de carbono, que el ser humano está aportando a la atmósfera es brutal. No todos los países contribuyen por igual, ¿verdad? Pero es muy, muy importante la cantidad. De hecho, hemos venido duplicando la cantidad de CO2 que existe en la atmósfera en comparación con lo que había hace 2000 años. Esta modificación indudablemente tiene que tener un efecto sobre el balance dinámico
térmico que finalmente se convierte en una modificación térmica, pero también en el comportamiento de la maquinaria climática. Por eso ahora ya no se habla tanto de calentamiento global, sino de cambio climático. Porque lo que estamos alterando son los procesos de la maquinaria atmosférica que se traducen en el estado de la atmósfera que llamamos clima. Y digamos que es lo que resentimos, ¿no? Exactamente, y que bueno, originalmente eso fue lo que hizo posible la vida en el planeta. Si lo estamos modificando, probablemente pudiéramos llegar a condiciones que sean inapropiadas para la vida en el planeta. Esa es una gran pregunta que nos hacemos. Sí, y específicamente, la vida de los seres humanos requiere ciertas condiciones climáticas, ¿no? O sea, sin duda hay gente que vive en Siberia hasta menos 50 grados a lo largo del año, con episodios de frío de menos 70, y digamos que la vida es posible con un suministro, por cierto, de carbono fósil para hacer la vida posible allá, pero el nivel de confort, la posibilidad de realizar nuestras actividades económicas, la posibilidad de hacer agricultura, ganadería, pues dependen de las condiciones del planeta, pues que hacen posible que los animales se reproduzcan, que las plantas se reproduzcan y den fruto. Oiga, doctor, hay gente que dice que pues no está mal, ¿no? Que inclusive oíamos ahí leíamos declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decía que realmente no hay calentamiento global, ¿no? Que para él no hay calentamiento global. Claro. Son desafortunadas estas declaraciones, sobre todo cuando vienen de un líder de opinión, ¿no? Pues son desafortunadas, es cierto. Yo aquí voy a decir una cosa que quizás les parezca un poco atrevida, pero es una realidad. La ciencia no produce certezas. De hecho, ninguna actividad humana ocurre en condiciones de certeza. Lo que tenemos es altos niveles de confianza en que ocurran las cosas. Sí. Y la ciencia lo que procura es incrementar nuestro nivel de certidumbre sobre cómo es que se van dando los procesos. Siempre hay un margen de desconocido que pues no podemos evitar, no podemos eliminar. La naturaleza es proclive a enseñarnos cosas nuevas constantemente. Y ese es el origen también de la incertidumbre. De tal manera que es cierto que no podemos decir que el clima del planeta va a tener determinada condición dentro de 50 años con toda certeza. Pero sí podemos tener una alta confianza en estimar que las condiciones de temperatura en general del planeta van a aumentar en los próximos 50 años. Porque además ya estamos viendo que eso está ocurriendo. Eso sí es un hecho. Ahora, abonar a esta cosa de la incertidumbre de la ciencia a un debate sobre yo creo o no creo en el cambio climático, por ejemplo, como dice Trump, pues es un poco fútil, ¿no? Porque en realidad el debate debería ser, bueno, ¿cuáles razones tienes para creer en que el proceso es de cierta manera y por lo tanto la consecuencia es un incremento en el balance térmico del planeta, o cuáles son los elementos que te llevan a pensar de otra manera? Y el contraste entre los factores de certidumbre, de probabilidad entre uno y otro, es lo que usamos para tomar decisiones últimamente en política pública. En ese sentido, hay un alto consenso, alrededor de 97% de los científicos del planeta, de distintas nacionalidades, culturas, etcétera, estiman que la evidencia disponible sugiere que sí estamos en una ruta de incremento de la capacidad del planeta para mantener mayores proporciones de radiación infrarroja en las capas bajas. Ahora, eso no significa necesariamente que en todos lados va a haber calentamiento o que todo el tiempo va a haber calentamiento.
simplemente está hablando de que la acumulación de radiación infrarroja en las capas bajas de la atmósfera se va a incrementar. Y esto es muy parecido a lo que ocurre en nuestras habitaciones cuando nos metemos abajo de las cobijas. El que tengamos cobijas más gruesas o menos gruesas no significa que está esa cobija produciendo calor. Simplemente que el propio calor que nosotros producimos cuando nos metemos abajo de ellas se conserva de mejor manera. Sí, de todas maneras, si nos salimos, la cama se enfría, ¿no? ¿No? Pero es un balance dinámico. Oiga, qué bueno es, qué bueno está eso, ¿no? Pues hay que sacar un poco de gente, ¿no? Bueno, en realidad es un poco esa la sugerencia y parte de las razones del debate sobre si se cree o no se cree en el cambio climático, que digo que es fútil, porque realmente el planteamiento que deberíamos hacernos es si la trayectoria de incrementar el balance térmico en favor de acumulación de radiación infrarroja en las capas bajas de la atmósfera puede conducir a condiciones inapropiadas para la vida social y la producción económica, deberíamos quitarnos cobijas. Eso quiere decir que habría que disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que hemos puesto por las actividades de combustión de combustibles fósiles que hemos venido realizando hasta ahora. Hacer eso significa particular y centralmente reducir la producción de energía. Y la producción de energía se relaciona prácticamente en forma directa con el volumen de la actividad económica. Es decir, el PIB de los países, México no es la excepción, se relaciona prácticamente en forma directa con la capacidad y producción en real de energía. A mayor producción producción y consumo de energía, mayor actividad económica resulta. Por lo tanto, reducir la producción de gases de efecto invernadero acaba relacionándose con una reducción en la actividad económica, a menos que se nos ocurra formas más eficientes de producción económica, que ese es en realidad el desafío. O sea, los ricos, digamos los países ricos, producen más cantidad de energía, ¿no? Y obviamente eso altera, ¿no? Los países pobres, pues ya no hay tantas condiciones. Exactamente. ¿No? Entonces, un país como Estados Unidos, de hecho como China ahora, que no se considera como país rico, ¿no? Sino como economía emergente, ¿no? Pero bueno, producen grandes volúmenes de gases de efecto invernadero, también asociado con un crecimiento económico pues, sustancial. De tal manera que en realidad ese es el dilema, ¿no? ¿Cómo le hacemos para no continuar aumentando el riesgo de que las condiciones planetarias se vuelvan incompatibles con la vida, al mismo tiempo que preservamos las condiciones sociales y económicas que la sociedad demanda? Y es una encrucijada muy canija. Oiga, doctor, pero lo que decíamos antes del programa, y poníamos el ejemplo del caso de los fumadores, el caso de las personas que padecen obesidad, ¿no? Que sabemos que en un momento va a tener resultados negativos en su mayoría, pero por ejemplo los fumadores seguimos fumando y las personas obesas siguen comiendo comida que no es saludable, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, y todo eso a pesar, por ejemplo, en el caso del cambio climático, a pesar de que lo estamos resintiendo, seguimos realizando prácticas, digamos, irregulares o no positivas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la gente que está en sus casas, desde ahí, desde una casa, empieza el trabajo, ¿no? No es que sea... Bueno, las empresas también generan mucha energía, producen mucha energía, pero también desde las casas nosotros debemos de tener esa conciencia y empezar desde nuestras casas a mejorar, ¿no? nuestras prácticas, ¿no? Sí, de hecho es muy interesante lo que dices, porque hay investigadores que empiezan a plantear esta propuesta de que el cambio climático global, que no es sino una pieza de las varias dimensiones del cambio ambiental, porque en realidad estamos afectando el funcionamiento del sistema ecológico global en muchas cosas,
por ejemplo, en el balance de nitrógeno, no se diga en términos de la composición viva, la biodiversidad, contaminantes de toda índole, en fin, hay otra serie de temas alrededor de las actividades humanas que se traducen en una modificación a escala global. De hecho, por eso también se habla ahora de que estamos entrando en el antropoceno, ¿no? Los procesos globales del planeta dominados por la actividad humana. Bueno, y hay quienes plantean que en realidad estos problemas sí se parecen mucho a una adicción de la humanidad a ciertos patrones de vida. Que no son sustentables, para utilizar entonces este lenguaje de desarrollo en condiciones de sostenibilidad, es decir, de responsabilidad y equilibrio con la forma como funciona la naturaleza. Y por lo tanto habría que utilizar quizás técnicas similares a las que se utilizan para dejar de fumar, para dejar de comer en exceso, o para dejar de usar energía en exceso, que es en realidad el origen del cambio climático global. Y estamos habituados, por ejemplo, a vivir en nuestras habitaciones o en nuestras casas en espacios sobreiluminados. Cierto que ahora se ha inventado la tecnología LED, que no en todos lados está llegando, porque sigue siendo un poco cara en relación con la iluminación convencional incandescente. Pero tenemos ese tipo de situaciones. Solemos pensar en que es mejor poner calefacción en una habitación en vez de ponernos 2 suéteres encima. En fin, ¿no? Hay una serie de cosas que podríamos pensar en ese sentido, que ya ni siquiera reflexionamos, ¿no? O sea, simplemente actuamos de cierta manera para resolver nuestro cotidiano. Pero mucho de eso son actitudes que no son conducentes con los problemas que a escala global y considerando alrededor de 7,000 millones de personas tomando decisiones que tienen efecto global. Entonces, efectivamente habría que ir pensando en cómo disminuir este tipo de cosas. Por ejemplo... No, ir pensando no, doctor, yo creo que ya ir ejecutando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la producción de carne, bajo ciertas condiciones, se traduce en la necesidad de tener hatos ganaderos muy importantes. La forma como los animales, particularmente los rumiantes, digieren lo que se comen, las pasturas, es a través de un proceso de fermentación. Y la fermentación produce grandes cantidades de CO2 y de metano, de tal manera que el mantener hatos ganaderos grandes con esa forma de digestión se traduce en emisiones muy importantes de gases de efecto invernadero. Quiere decir que o bien encontramos una forma de alimentar y de cuidar los hatos ganaderos que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero, o los consumidores encontramos una manera de consumir menor cantidad de carne para disminuir la necesidad de producir los volúmenes que se están demandando. Y ahí es cuando entra un problema, ¿no? Porque cuando hay dinero de por medio, ¿no? Entonces cuando ya se empiezan los problemas, pues sí, ¿no? Y entonces llegamos a la cuestión que me planteabas, en el sentido de si es positivo o es negativo. Como todas las cosas, los cambios siempre traen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Sin embargo, el balance de hacer una lista, digamos, de las cosas a favor y cosas en contra del cambio que estamos experimentando, hacen pensar que es más peligroso que benéfico. Sin embargo, sí es cierto que hay lugares, por ejemplo, la industria vitivinícola puede migrar de Francia a Inglaterra, ¿no? Simplemente porque la franja en donde las condiciones climáticas son propicias se van moviendo hacia el norte como efecto del cambio climático, ¿no? Entonces, para los productores vitivinícolas ingleses es muy bueno, sí, para los franceses es muy malo. Claro. Y así podemos quizás identificar algunas cosas, ¿no? Las aves también, ahí en la diapositiva decía que las aves también están migrando hacia zonas más
más altas hacia los polos, ¿no? Pues sí, pero, por ejemplo, el que se funda el hielo en Groenlandia hace que aparezca una enorme superficie húmeda que ahora además tiene condiciones de temperatura propicias para la producción agrícola. Entonces se abren nuevos espacios para los habitantes de Groenlandia, seguramente es bueno, ¿no? Pero el deshielo de Groenlandia produce una elevación del nivel del mar, entonces eso es malo para Veracruz, porque si sube 10 metros, probablemente ni el puerto nuevo ni el antiguo van a ser funcionales. Oiga, doctor, nos dice aquí en esta diapositiva que la última década de 2000 a 2009 ha sido la más calurosa de la historia, ¿no? Así es. Y lo platicamos también hace un ratito, ¿no? Antes de entrar a la grabación, que las temperaturas cada vez son más extremas, ¿no? Tanto el frío como el calor. Pues sí, yo aquí les ofrezco una especie de metáfora, no es exactamente lo que ocurre, pero al tener mayor cantidad de energía retenida en las capas bajas de la atmósfera, se produce una mayor cantidad de actividad, digamos, en este fluido, porque a final de cuentas la atmósfera es como un fluido. Se parecería a lo que ocurre con una cubeta si la ponemos al fuego. Se empieza a agitar, ¿no? Sobre todo antes de que hierva. Y se están moviendo capas de líquido frío y caliente, y hay un proceso ahí de mezcla, y seguramente en ese proceso de transición hay lugares particulares de la cubeta que van a ser fríos del agua que está fría contra el agua que se ha calentado por contacto con la fuente de calor. Y eso es exactamente lo que está pasando con la atmósfera. El proceso de mezcla hace que haya procesos más intensos y mayor profundidad en el transporte de masas de aire. Esa es quizás la explicación que se le está dando al presidente Trump de por qué está haciendo estos días de frío tan horribles en Estados Unidos y que también estamos resintiendo aquí en Jalapa, y que tiene que ver con el que al debilitarse los patrones de circulación atmosférica que en épocas anteriores mantenía concentrado estas masas de aire frío, sobre todo en la cercanía de los casquetes polares, al debilitarse esto por el incremento de temperatura, puede haber flujos de masas frías polares a mayor profundidad hacia el Ecuador. De tal manera que efectivamente hay momentos en los que estas ondas polares se resienten con mayor pues más que lo que solíamos ¿no? Que lo que solíamos sentirlas. Y sin embargo, también aquí en Jalapa, hace 2 semanas estábamos a 28 grados en pleno invierno, ¿no? Y en promedio, los inviernos, como dice la diapositiva que les envié, han venido siendo cada vez más cálidos en todos los lugares del planeta. De tal manera que es muy difícil en este debate fútil de si creo o no creo en el cambio climático, usar ejemplos, vamos a decir, sacados de contexto, como para demostrar cosas que no son. En realidad, hay una alta certidumbre de que el ser humano está produciendo un cambio en el funcionamiento de la atmósfera de escala planetaria, y por lo tanto somos nosotros los que tenemos que hacer algo para remediar la situación, si es que consideramos que los peligros que esto implica son de suficiente importancia. Oiga, doctor, ya se nos está acabando el tiempo, pero le quiero preguntar, nos dice usted la parte que nos compete hacer a nosotros como individuos, pero también creo que hay un tema muy importante que son las leyes, ¿no? Las leyes y además las acciones de gobierno. Por ejemplo, hay muchas leyes que supuestamente castigan a quien contamina, a que lleva a cabo prácticas ilegales o, digamos, no sustentables, como decía usted, pero al final de cuentas está el papel, pero en la práctica realmente es nulo, ¿no? En el caso de los ayuntamientos, por ejemplo, se supone que tiene que haber un reordenamiento
ahí vemos cada día que hay menos bosques, ¿no? Porque hay más casas, porque hay demanda de viviendas, pero se está haciendo todo eso sin, digamos, sin un orden, ¿no? Entonces ahí también es muy importante la parte que tienen que hacer tanto legisladores como gobernantes, ¿no? Pues no lo sé. Yo tengo cierto escepticismo también, que sí es un valor importante de la ciencia, mantener una pizca de escepticismo para todas las cosas, de que los problemas se resuelvan solamente legislando. O sea, la institucionalización de los procesos de resolución de los problemas públicos requiere ciertamente la generación de los instrumentos normativos, pero también la capacidad de hacerlos cumplir. Y México se ha caracterizado por tener una incapacidad galopante para no poder hacer cumplir las leyes. Entonces, nuestros instrumentos legales pueden ser bastante buenos. De hecho, Veracruz es del primer estado que tuvo una ley sobre cambio climático. Hay un instrumento federal, nacional, ¿no? Al respecto. En fin, hay muchos instrumentos y nuestras leyes suelen ser presumidas como de avanzada, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo les hacemos cumplir? ¿Y cuál es la responsabilidad del ciudadano para que estas leyes se cumplan? Porque a final de cuentas los sistemas normativos y la institucionalización no es más que la cristalización de lo que los ciudadanos han mandatado o han dejado que ocurra. Y el cambio climático yo creo que es un ejemplo. O sea, nosotros en primer lugar quizás no nos dimos cuenta que estábamos impulsando como humanidad un proceso de cambio climático de escala global, y en segunda no hemos encontrado ni la capacidad de coordinación y de acuerdo, ni la voluntad para detenerlo. Pero está en los ciudadanos. Los gobernantes hacen lo que los ciudadanos quieren, ¿no? O aguantan, ¿no? Exactamente. Oiga, ya por último, doctor, dice que el calentamiento global causará la extinción masiva de especies que no pueden adaptarse en escalas de tiempo cortas. O sea que dentro de poco tiempo ya vamos a empezar. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Pues sí, de hecho ahí hay una combinación, digamos, de factores, ¿no? Por un lado, el factor principal de pérdida de especies del planeta está asociado a la modificación profunda de los ecosistemas que existen en él. Por supuesto que tenemos que hacer la modificación de ecosistemas para establecer campos agrícolas o ciudades o campos industriales, etcétera, ¿no? Pero hacerlo continuo, pues es un requerimiento. En ese mismo proceso de alteración, digamos, de la superficie que ocupan los ecosistemas, se agrega el que las condiciones generales de las condiciones de vida de las especies las estamos modificando en un proceso muy acelerado, porque esa es una cosa que quizás no estamos muy conscientes, que el cambio climático de origen antrópico o de origen humano que estamos viviendo en este momento está ocurriendo a una velocidad bastante notable. Es decir, que en 100 años podamos tener un cambio de 2 o 3 o quizás hasta 4 grados centígrados es un hecho que no tiene precedente en la historia del planeta. Eso significa que los procesos orgánicos de evolución de los seres vivos puede no estar en condiciones de generar las variedades o las formas de adaptación que harían posible la sobrevivencia de las especies, y por eso hablamos de que el cambio climático puede inducir la extinción de especies. Ok, bueno, pues de verdad, doctor, que le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado, el doctor Miguel Equihua Zamora, investigador, como decíamos, del titular de la Red de Nivel de Sustentabilidad. Lo vamos a tener que invitar, doctor, en otra ocasión, porque realmente el tema sí da para mucho de clavar, pero el problema es siempre el tiempo. Le queremos agradecer, está nuevamente invitado y pues queda abierta las puertas de Al Calor Político. Muchas gracias por motivar la interesante conversación, y espero que haya quedado por ahí 2 o 3 inquietudes y 2 decisiones para hacer algo para detener el cambio climático. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Miguel, y pues nosotros nos despedimos, les agradecemos que nos haya acompañado y los invitamos a que se queden con la programación de teleclip.tv. Hasta la próxima.